Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Muy buenos días, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por reunirnos un domingo más y así poder meditar y reflexionar el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Él respondió: Traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él les responderá: No sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir: Hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él les dirá: No sé de dónde son ustedes. Apártense de mí todos los que hacen el mal. Allí habrá llantos y rechinar de dientes, cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes sean arrojados afuera. Y vendrán muchos de oriente y de occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos. Palabra del Señor. Estamos celebrando este 21º del tiempo ordinario. El Evangelio de este domingo nos coloca ante una pregunta: ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Y primero, para entender la pregunta, debemos esclarecer un poco qué es la salvación. Y la salvación no es una obra propia, una obra particular. Nadie se puede salvar por sí mismo, ni siquiera por su acción. La salvación nos lleva al mismo Dios, nos pone en relación con aquella vida que el mismo Jesús nos está ofreciendo y nos ofrece. Pero esta vida ofrecida por el Señor no es después de la muerte, sino que es una vida aquí y ahora, en el momento presente de la historia de cada uno. Pero también esta salvación del aquí y ahora nos abre a la vida eterna, que es la vida plena de Dios. Pero todos estamos invitados a participar de esta vida de Dios, de esta vida en Jesucristo, pero no por nuestros méritos, sino que esta participación de la vida de Dios es por don de un regalo de Dios por medio de su Hijo Jesús. Esa vida, como hemos dicho, de esta vida actual, se ha prolongado y se prolongará más allá de la muerte, y es una certeza entregada también por el Señor resucitado. Pero lo que deja esclarecer hoy el Evangelio no es
la vida eterna, sino que es la vida de Dios, una vida que nace en el mismo Cristo y que se derrama sobre cada uno de nosotros para poder participar de esta vida que brota en el Espíritu. Pero como he dicho, el tema nos habla de la vida eterna, de la salvación. Es una relación que debemos comprender, que nace desde esta existencia, de preguntarnos cómo vivo hoy mi fe, cómo soy capaz de transparentar ese don de la vida dada por Dios. Es por eso que la pregunta del Evangelio cobra un sentido distinto cuando dice: ¿son pocos los que se salvan? ¿Son pocos los que viven la vida de Dios? Y si uno se respondiera de manera personal, muchos cristianos, inclusive uno mismo, nos decimos seguidores de Jesús, participamos en la Eucaristía, hacemos obras de caridad, pero nuestras vidas no se han transformado o no nos hemos dejado transformar por el Señor. Aquí trata el Evangelio de quien realmente conocen a Cristo y a su palabra. Pero conocer a Cristo y su palabra debe llevarnos a comprometernos de corazón a Cristo y a la misma palabra. Como ha dicho el Evangelio: Señor, hemos comido y bebido contigo, hemos ido a la Eucaristía, hemos participado de la comunión, pero nuestras vidas siguen igual. Es por eso que las palabras de Jesús son duras: no los conozco. Es decir, no los conozco es una invitación a mirar en nuestro interior con urgencia, a mirar nuestra propia vida espiritual para descubrir que la salvación no es una ilusión ni de un cumplimiento de normas, sino que la salvación traída por Jesús pasa por la conversión del corazón, adherirnos a su palabra y a su persona. Es ser verdaderos discípulos de Jesús en la realidad actual, en las circunstancias de la historia. En definitiva, podríamos decir que muchos viven como cristianos, pero no conocen a Cristo, no conocen su palabra y no viven el don de la gracia. Viven como si la salvación no existiera, pero el hecho de ser cristianos o llamarse cristianos, creen o creemos que tenemos el pase libre. Porque ser verdadero discípulo del Señor consiste no solo poner la mirada en la vida eterna, sino que es comprometernos a tener la mirada puesta en Él, ser capaces de mirar donde Él está mirando, mirar al hermano, mirar al enfermo, mirar al pobre, mirar al necesitado. Y ese mirar debe llevarnos a conmovernos y a transformar la vida desde el amor hacia el prójimo. Muchos podemos tener la tentación de espiritualizar
o desencarnar nuestra vida de fe. Pero cuidado, que no es la forma que Cristo desea que vivamos la vida dada por Él. Porque la salvación está en el compromiso que adquiramos hacia su persona, hacia su palabra, y cuyo compromiso lo desarrollemos a través de las obras que nos comprometen con el mismo Dios. Esa es la vida plena que quiere Dios comunicárnosla, pero una vida plena que nace ya desde ahora, desde la vida presente, y que se planificará después de la muerte. Pidamos al Espíritu Santo que nos conduzca y nos anime en esta fe y en esta llamada de atención o en este tirón de oreja que Jesús nos puede hacer en este Evangelio. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y les acompañe siempre. Amén. Que tengan todos un bendecido domingo y una muy bendecida semana. Nos vemos hasta el próximo domingo, si Dios lo quiere.